Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, tengan un feliz miércoles 26 de julio. Vamos a empezar hoy a ver un nuevo tema, ¿sí? La semana pasada, pues bueno, vamos a recordar un poco lo que hicimos, que fue aprender a usar expresiones para presentarnos nosotros mismos y también cómo podemos preguntarle a alguien ciertas, digamos, expresiones o preguntas para que podamos alargar lo que es más la conversación y pasar más allá de lo que es la presentación o la, digamos, la personal introduction, ¿ok? Hoy vamos a ir a un tema, digamos, un poco más a fondo. Vamos a empezar a ver lo que son las partes del discurso en inglés, es decir, cómo está conformado una oración, un texto, bueno, de por sí, cómo está conformado el idioma al momento en el que lo hablamos o lo escribimos o lo leemos. En este caso, pues, este tema es fundamental para que la próxima clase nosotros podamos, digamos, identificar lo que son las palabras que vamos a usar, las palabras que vamos a leer, para que podamos de esta forma reconocerlas y al mismo tiempo podamos ser aptos de, digamos, responder, de poder escribir, de poder utilizarlas, ¿sí? Reproducir este conocimiento que estamos adquiriendo. Segunda clase de inglés instrumental, primer nivel, sí. Como les comentaba el día de hoy, vamos a estar viendo un nuevo tema, vamos a estar hablando, o bueno, viendo un poco por encima lo que son las partes del discurso. Es decir, cómo está compuesto una oración o un texto para que podamos de esta manera identificar cada palabra que lo compone y de esta manera, pues, entender y poder al momento de, digamos, reproducir o al momento de nosotros escribir algo, también hacerlo con mucha más facilidad, ¿ok? Bien, antes de empezar, sí me gustaría como que ustedes me, ya un momento, que ustedes, como hacer un review, ¿sí? Vamos a hacer una revisión, no sé si tengan alguna duda, preguntas o que me comenten cómo les fue a ustedes en las actividades que ya fueron asignadas, si es que ya lo han hecho, si es que ya han adelantado algo. Profe, yo en la plataforma no identifiqué actividades, no he visto tareas. Bien, tengo una duda O, acá de Pedro. profe, yo en la plataforma no identifiqué actividades, no he visto tareas. O, Buenas tardes. ¿Hace cuánto ingresó a la plataforma usted, Liliana? ingresé, ay, no Buenas me tardes. acuerdo cuándo ingresé, no me Hola, acuerdo buenas cuándo tardes, ingresé. Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor. Disculpe, Perdón, estuve revisando el Responder lunes. primero la pregunta de Liliana, por favor, cuéntame. Me acuerdo cuándo el lunes. buenas tardes, profesor. Perdón, estuve revisando el lunes. El lunes. Ok, bueno, te invito a que puedas ingresar el día de hoy, si tienes en algún momento la oportunidad de ingresar, allí está definido el foro en el cual ustedes van a hacer la personal introduction y también van a encontrar el espacio de tareas, ¿sí? En ese espacio ustedes van a poder, digamos, adjuntar lo que es un archivo, puede ser un archivo de Word o de documentos, y allí ustedes lo pueden enviar. Va a estar en la parte de abajo del aula virtual. Pero sí, yo lo compartí el día lunes en la noche, así que probablemente el martes ya todos tuvieron que haber tenido la oportunidad de visualizar lo que es la actividad en la plataforma. Eh, bueno, de igual forma, si ustedes llegan a tener algún inconveniente de que no encuentren la actividad, ustedes me lo hacen saber, me lo notifican y yo con mucho gusto yo les voy a revisar en caso de que sea algún error. Yo lo voy a comentar con la ingeniera para que ella nos pueda ayudar a solventar este problema. Bien, en cuanto a Pedro, él me pregunta cómo se pone el día. Sí, esta es la segunda clase. La primera clase la iniciamos el miércoles pasado.
Fue vocabulario básico. Usted puede, de igual manera, si usted ingresa al aula virtual, usted allí podrá encontrar lo que es el video. Todas estas clases van a ser pregrabadas, ¿sí? Es decir, el día de hoy vamos a estar grabando la clase. Si usted necesita en algún momento recordar o, digamos, como reforzar los conocimientos que vimos en la clase, usted puede fácilmente ingresar a la plataforma y allí usted va a ver el link del video que lo va a llevar a todo lo que vemos el día de la clase. Yo normalmente en mis clases lo que hago es explicar el tema, decir si hay una actividad pendiente y allí pues indicarles cómo la tienen que resolver o en qué consiste. En este caso, solamente fue presentarnos a nosotros mismos por medio de un video en el foro y la segunda asignación fue una pequeña redacción de su opinión sobre, digamos, la importancia del idioma inglés en sus carreras o en esta asignatura como tal, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, si alguien ya empezó como a redactar lo que fue la opinión sobre este tema. En este momento, pues, queda abierto para que ustedes puedan aclarar cualquier pregunta. ¿Tiene alguna duda con respecto a a las asignaciones? Sí, bueno, ya yo hice el trabajo escrito de las 300 palabras, pero el del video que nos presentamos, no aparece No le para escuché en qué muy lugar bien lo que subirlo. dijo. Sí, bueno, ya yo hice el trabajo escrito de las 300 palabras, Sí. pero el del video que nos presentamos, no aparece para en qué lugar subirlo. Bueno, acá esta parte es importante. En las indicaciones, yo le especifiqué que al momento de usted entrar al foro, allí les aparece un pequeño botón, bueno, no, un botón en el cual les indican a ustedes que pueden comentar en el foro, ¿sí? Agregar un tema al foro. Allí es donde ustedes van a ingresar, le van a dar clic al botón e inmediatamente se les va a extender en la parte inferior de la página, ¿sí? Se les va a extender para que ustedes puedan comentar algo. ¿Qué sucede? Allí les aparece una tabla. Todo esto está en las indicaciones. Bueno, allí les aparece una tabla en la cual ustedes pueden dar clic a la flechita hacia abajo y se va a extender las opciones para que ustedes puedan contestar. Allí mismo les sale para hacer grabación de voz, para hacer grabación de video, para, digamos, modificar lo que es la fuente de la letra, etcétera. Ustedes simplemente tienen que tener preparado el diálogo que ustedes van a grabar, ¿sí? Y dar clic en el botón de grabar. Inmediatamente se les reproduce el tiempo que tienen para la grabación y allí ustedes pueden detener el video cuando ustedes ya tengan lo que es la actividad completamente grabada. Pero como les comento, simplemente tienen que entrar al foro y allí al bajar ustedes van a encontrar un botón que les permite agregar una opinión al tema. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, profe, estoy ingresando un momento para ver dónde es que es. Un momento. Bien. Entro. Si Bueno, ya alguien yo tiene subí alguna otra duda, alguna pregunta, con mucho gusto les estaré contestando. Sí, profe, estoy ingresando un momento para ver dónde es que es. Ok, perfecto. Un momento. Entro. Bueno, ya yo subí La tarea de la opinión. Ok, chévere. Sin Ah, embargo, ustedes tienen ¿qué? No tiene, esas asignaciones no tienen tiempo de cierre, ¿sí? Ustedes las pueden completar ya sea esta semana, ya sea la otra semana. Por supuesto, entre más premura para completar las actividades, pues muchísimo mejor, porque si tienen dudas en estos encuentros, ustedes la pueden clarificar y de esta manera, pues, hacerlo de la mejor forma posible. Pero como les digo, no tiene bueno, profe, ninguna fecha de cierre. Está abierta para que ustedes la contesten. Eh, Nuevamente les comento, si tienen alguna duda,
Si quieren clarificar algún tipo de situación, ustedes me lo hacen saber por medio del foro. También pueden simplemente escribir o me lo hacen o me hacen llegar la pregunta por medio del chat privado, ¿sí? Yo con mucho gusto voy a estarles respondiendo para pasa que estoy recibiendo no se preocupe, Luis. Yo entiendo, no se preocupe. Cuando pueda ingresar, me comenta si logra encontrar el botón para poder contestar la actividad. Bien, bueno, ya cerramos este espacio de preguntas, de dudas, ¿ok? Vamos a continuar. Como les decía, hoy vamos a empezar un nuevo tema, vamos a empezar a hablar sobre las partes del discurso. Entonces, veamos. Bien, partes del discurso es un término que lo usamos para referirnos al rol que juega cada palabra en una oración, ¿sí? ¿Cómo así? Es decir, cada palabra en inglés la podamos clasificar. Cada palabra que veamos en una oración, que veamos en una lectura, que veamos en un discurso, la podemos clasificar para así entender cuál es la función que hace cada una de ellas en una oración, ¿ok? Eh, bueno, un ejemplo que les puede servir, o bueno, para verlo mucho mejor a las partes del discurso, es que como en una empresa, sí, o en un programa de televisión, pues cada palabra juega un rol que está designado, ¿sí? Es decir, en conjunto todos forman una oración, pero cada una juega un papel crucial en lo que es el discurso. Por eso le decimos partes del discurso. Las vamos a ver clasificadas para así poder entender cómo son cada una, el significado que nos puede dar y el contexto en el que las podemos llegar a usar, ¿ok? Entonces, las partes del discurso, o bueno, partes del discurso es un término que usamos para referirnos al rol que juega cada palabra en una oración. La primera de ellas la podemos ver como nouns. Bueno, cabe destacar que así como existen partes del discurso en inglés, lo existe en español, en francés, en cualquier idioma, ¿sí? Lo podemos usar para clasificar lo que es una oración o un texto. La primera de ellas, digamos que una con la que más tenemos que enfocarnos son los nouns. Según lo que les traigo acá, a noun is a word that names a person, a place, a concept, or an object. Entonces, un noun básicamente es un sujeto, ¿sí? Es el sujeto de la oración. Es decir, es una palabra que usamos para nombrar, ya sea una persona, ya sea un lugar, ya sea un concepto o sea un objeto. Es decir, la persona principal de la cual vamos a estar hablando en una oración, ¿sí? A eso le llamamos nouns. Basically, anything that names a thing is a noun. Básicamente, cualquier cosa que nombramos que sea una cosa es un sustantivo, ¿sí? O es un sujeto. ¿Cómo sería esto? En el caso de una persona, es un sujeto. Si yo digo un objeto, como por ejemplo una mesa, todo esto es un sujeto, sí, es de la cosa, persona o digamos un sentimiento del cual vamos a estar hablando y el cual vamos a estar extendiendo lo que es una oración. También nos indica acá, nouns fall into two categories, common nouns and proper nouns. Tenemos dos categorías de nouns, ¿sí? De sustantivos, los cuales serían sustantivos comunes y sustantivos propios. ¿Cuáles serían los sustantivos comunes? Puede ser un objeto. Una mesa es un sustantivo que todos conocemos y que podemos usar en una oración, ¿sí? Podemos decir también un bombillo, una computadora, podemos decir cualquier tipo de sustantivo nos puede a nosotros servir para indicar que es un noun. Thank you so much. También tenemos los proper nouns, que estos ya serían los sustantivos propios, ¿sí? Aquí entra lo que son los nombres personales de cada persona, por ejemplo, Kendar, en mi caso, Kendar
sería un proper noun. En el caso de Luis, Pedro, Liliana, eh, el nombre de cielo, también todos estos serían proper nouns. Entonces tenemos los comunes, que es como llamamos a todas las cosas, y tenemos los proper nouns, que ya serían los nombres que son asignados para cada persona, ¿ok? Entonces, nouns, sustantivos, tenemos comunes y tenemos propios. Vamos a ver estos ejemplos que les traigo por acá. Bien, el primer ejemplo para nombrar personas, tenemos Albert Einstein. Ese ya sería un nombre propio, ¿sí? Albert Einstein, tenemos the president, este ya sería un sustantivo común. The president, el presidente, podemos decir luego el nombre de la persona, pero presidente es un sustantivo común. Luego tenemos my mother, que también sería un sustantivo común, y una chica, a girl, que sería también un sustantivo común. Los propios es simplemente cuando ya tienen un nombre específico para una persona o para una cosa. Tenemos también sustantivos para nombrar lugares, places, like for example, Mount Everest. El Monte Everest tiene un nombre propio, ¿sí? En este caso es un sustantivo propio. También tenemos Disneyland, que es un lugar, igualmente tiene un nombre propio, ¿sí? Sería un sustantivo propio. Y tenemos my bedroom, que sería mi habitación, ¿sí? Eso ya sería un sustantivo común. Entonces, llevamos personas, llevamos lugares y también tenemos como sustantivos los que son things, es decir, cosas. Las cosas también son sustantivos, ¿ok? Tengo de ejemplos a shoe, que sería un zapato. Tengo freedom, que sería la libertad, ¿sí? La libertad es una cosa, puede ser un sustantivo. Yo puedo decir, la libertad es un derecho. Estoy hablando de la libertad como un sustantivo, en este caso, freedom in English. También tenemos the Eiffel Tower o la Torre Eiffel, ¿sí? Eso es una cosa. También es un sustantivo propio porque ya tiene un nombre, ¿verdad? Y tenemos el basketball, que también sería un sustantivo propio, pues es ya un deporte que fue nombrado así, no es como que hayan dos tipos de básquet. Ok, entonces, primera parte del discurso, tenemos nouns o sustantivos. Ahora veamos la segunda parte del discurso. En este caso tenemos los pronouns. Este es bastante simple, ¿sí? Necesitamos de un noun o de un sustantivo para poder usar en algún momento los pronouns. Porque, bueno, acá nos indica que pronouns are words you substitute for specific nouns when the reader or listener already knows which specific noun you're referring to. Entonces, los pronombres son palabras que te van a sustituir sustantivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando el lector o la persona que está escuchando ya conoce a ese sustantivo en específico al cual se están refiriendo. Tenemos los principales pronombres personales, que serían yo, I, she, ella, he, él, they, ellos, it, eso. It lo usamos particularmente para cosas, ¿sí? Para cosas también lo podemos usar para emociones, también lo podemos usar para pensamientos, etcétera. También tenemos we y tenemos you. We es nosotros y you sería tú o ustedes. Entonces, como les comentaba, tenemos los sustantivos que serían los nouns y tenemos los pronouns que serían los pronombres, que son palabras que sustituyen al sustantivo. Un ejemplo sería, en vez de yo decir, Liliana is reading a book, yo puedo decir, she is reading a book, ya que ustedes saben que me estoy refiriendo a Liliana y fácilmente yo puedo sustituir el nombre propio por el pronombre que corresponde al femenino, ¿sí? En el caso, Liliana is reading a book, o puedo decir, she is reading a book. No sé si queda entendido por ahora.
hasta acá donde vamos. Eh, Te leo, Jolivet. Ese, no te preocupes, no te preocupes. De igual manera, como les comentaba a los demás, estas clases son pregrabadas. Ustedes van a poder conseguir el link en el aula virtual para que se puedan conectar, puedan refrescar cualquier tipo de dudas que tengan y puedan soportar esa información si ustedes necesitan hacer una investigación extra, ¿ok? Bien, entonces, tenemos apenas dos partes del discurso, ¿sí? De 8. Vamos a ver cuál sería la tercera parte del discurso. Esta sería adjectives. En español les decimos los adjetivos, ¿ok? ¿Para qué nos servirán los adjetivos? Bueno, adjectives are words that describe nouns. Es decir, son palabras que nos van a describir a los sustantivos o a los pronombres en caso de que ya hayamos sustituido los sustantivos. Entonces, los adjetivos son palabras que lo único que hacen es describirnos al sustantivo. ¿Sí? Yo puedo decir, eh, yo soy alto, es decir, estoy describiéndome a mí con una palabra. Yo puedo decir, he is intelligent. Yo puedo decir, eh, he's very amazing. Yo puedo usar muchísimos adjetivos al mismo tiempo para yo describir a una persona, una situación o una cosa, ¿ok? Tengo ese pequeño ejemplo y me gustaría que participaran en esa parte. Dice, think about your favorite movie. ¿Sí? How would you describe it to a friend who's never seen it? Es decir, piensen en su película favorita. ¿Cómo describirían ustedes su película favorita a alguien que no la conozca? Quisiera ejemplos. En mi caso yo puedo decir, mi película favorita es divertida, puede ser un poco larga, es un poco triste. Si se dan cuenta, estoy describiéndola con tres palabras. Divertida, también es larga y también es triste. Es decir, estas palabras que nos describen, en este caso, a la película son adjetivos, ¿sí? En general, los adjetivos me van a describir al sujeto. Veamos estos ejemplos que tengo acá. El primer ejemplo me indica, the old clock hung on the wall. El viejo reloj colgado en la pared. Estoy indicando que el reloj no es nuevo, lo estoy describiendo. En el segundo ejemplo tengo a white horse gallop across the green grass. ¿Qué veo acá? Veo dos colores. Tengo the white horse, el caballo blanco, galopó a través del verde césped. ¿Ok? Estoy usando otro color. Estoy indicando que el césped es color verde. El siguiente ejemplo es una pregunta. Nos dice, perdón, have you met our three handsome boys? Sí, has conocido a nuestros tres chicos guapos. Si se dan cuenta, en este ejemplo nos señalan las dos palabras, ¿sí? Las dos palabras están en negrita. Esto quiere decir que tanto three, que es el número 3, como handsome, que significaría guapo o guapos, son dos adjetivos que yo puedo usar en una oración. Previamente les había dicho, ustedes pueden usar hasta 5 adjetivos para poder describir a un sustantivo en una oración. En este caso solamente tenemos 2. Y nos indica o nos aclara la duda si los números también nos sirven como adjetivos. Por supuesto que sí. Eso nos describen la cantidad de, digamos, personas, objetos, cosas en general que puedan haber en una situación, ¿ok? Y el último ejemplo dice, ours is the last house on the street. La nuestra es la última casa en la calle, ¿sí? Es el adjetivo en este caso, nos está indicando que la casa es la última de la calle, ¿sí?
Si se dan cuenta, todos los adjetivos se usan fácilmente, nos indican o nos describen al sujeto o sustantivo y forma parte de la tercera parte del discurso. ¿Ok? Continuamos con la cuarta parte. En este caso tenemos los verbos. ¿Sí? ¿Qué serán los verbos? Los verbos en español, ¿cómo los describen ustedes o cómo los identifican ustedes? Si me ayudan a acá a describir un verbo. ¿Para qué nos sirven? Son acciones, describen las acciones. Traduciendo lo que dice ahí, los verbos son palabras que describen una acción, como por ejemplo, le gusta correr, y nadar. Verbos. Cuéntame. ¿Para qué usamos los verbos? Sí, para describir las Bien. acciones. Son acciones, describen las acciones. Muy bien, Liliana. Thank you so much. Traduciendo lo que dice ahí, los verbos son palabras que describen una acción, como por ejemplo, le gusta correr, y nadar. Thank you, Luis. Profe, es que hay una dificultad con la Ok. comunicación Thank you. porque todo lo que Sí, decimos exactamente. Como nos indica acá en la presentación, usa ¿sí? luego con lo que usted The ha verbs are explicado. words that describe an specific action. Los verbos son palabras que nos describen una acción específica como por ejemplo ir, correr o ganar, ¿sí? Está con la comunicación porque todo lo que decimos Sí, sí, entiendo. Gracias. usa luego con lo que usted ha explicado. Ok, perfecto. Bien, no todos los verbos se refieren a acciones literales, ¿ok? O acciones específicas. Es decir, también hay verbos que se refieren a emociones o a estados de ser, ¿sí? O a estados de ánimo. Como por ejemplo tenemos el verbo to love, que ya sería amar o que te encante algo. Y también tenemos el verbo to be, que ya sería ser o estar, ¿sí? Ya estos no se refieren tanto a una acción, sino se refieren como a una emoción, por ejemplo, to love, y to be a estado de ánimo. Y también son conocidos como verbos de no acción. Es decir, tenemos verbos de acción, como por ejemplo cocinar, estudiar, trabajar, etcétera. Y también tenemos verbos de no acción, como en el caso de encantar, gustar a algo, ser algún tipo de, digamos, carrera, etcétera. Ok, entonces tenemos verbos de acción y de no acción. Continuamos por acá, veamos estos tipos de verbos. Tenemos verbos de acción que también los podemos llamar dynamic verbs, ¿sí? Verbos dinámicos. Y estos lo que nos hacen es describir una acción física o una actividad. Estos son los verbos que comúnmente conocemos, ¿sí? Los de acción como por ejemplo walk, caminar. Tenemos en el caso de la imagen que están allí ellos, laugh es el verbo reír, ¿sí? En inglés lo escribimos L-A-U-G-H, pero realmente lo pronunciamos como laugh. También tenemos verbos de acción como swim, nadar, play, jugar, eat, comer, drink, beber, sing, cantar y dance, que sería bailar. Si se dan cuenta, estas son acciones que uno normalmente puede hacer, ¿sí? A diferencia de los verbos non-dynamics, que ahorita ya vamos a explicarlos un poquito más y vamos a ver los ejemplos. Entonces, dynamic verbs, they describe a physical action or activity. Veamos también, tenemos dynamic verbs, que son acciones que tienen lugar en nuestras mentes y nuestras emociones, ¿ok? También podemos tener verbos como consider, como guess, como change o como el verbo grow, que es el que está especificado en la imagen, ¿sí? El verbo grow es crecer. No es un verbo que yo digo voy a crecer, ¿sí? En este momento voy a crecer. No es una acción que yo aplico en determinado tiempo, sino es como un estado del ser, digamos, que sucede continuamente.
A esto se refieren estos verbos dinámicos que no se refieren directamente a una acción, ¿sí? También tenemos live, vivir, ¿sí? Es algo que hacemos continuamente. Endure, succeed and fail. Acá, pues bueno, esto es vocabulario nuevo que ustedes pueden, eh, digamos, consultar con las herramientas que hablamos en la clase pasada. Tenemos a disposición básicamente el Internet, que es el que nos va a ayudar durante todo este proceso. Entonces, tenemos verbos de acciones que se basan directamente de acciones y también tenemos verbos, dynamic verbs, que toman lugar en nuestra mente y nuestras emociones, ¿ok? Así como existen dynamic verbs, también existen stated verbs, que eso se refieren a un estado de ser, ¿sí? Bueno, estos verbos describen al sujeto en cuanto a sus emociones o también en cuanto a las cosas que a ellos les gusta, como les indicaba en la primera presentación de los verbos. Dice que tenemos el verbo want, ¿sí? El verbo querer no es como tal una acción, sino es yo quiero, no sé, dormir. Ahí ya la acción sería dormir. Entonces, estos verbos estativos básicamente lo que hacen es acompañar al verbo también, ¿sí? Son oraciones en las cuales yo puedo usar dos verbos en el cual uno queda en infinitivo y el otro sí se conjuga. Sin embargo, no vamos a ir hasta allá. Vamos a simplemente identificarlos. En este caso tenemos el verbo want, que es querer, el verbo need, el verbo prefer, el verbo love, hate, like, know, believe, seem, understand, involve, and realize. De por sí, todos estos verbos, como les digo, es más como un estado del ser, ¿sí? O un estado de ánimo también, como querer, necesitar, odiar, conocer, creer. Todos estos verbos, si bien no nos están hablando de una acción, se cuentan como verbos, ¿ok? Tenemos que saber identificarlos en el momento de leer una oración. Bien, ya hablamos entonces de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos. Ahora vamos a hablar de lo que son adverbios. Los adverbios son para el verbo lo que son los adjetivos para el sustantivo, ¿sí? Es decir, an adverb is a word that describes an adjective, a verb or another adverb. Es decir, los adverbios son palabras que nos describen adjetivos, nos describen más que nada los verbos y también nos pueden llegar a describir otros adverbios, ¿sí? Es decir, o bueno, veamos este ejemplo primero. Dice, I entered the room quietly. Sí, yo entré a la habitación silenciosamente. En este caso, quietly es el adverbio. Me está describiendo cómo entré yo a la habitación. Es decir, me está indicando que yo hice la acción silenciosamente. Si se dan cuenta, describe lo que es el verbo. Aquí nos dicen quietly y describing how you enter the room. Entonces, más que nada los adverbios lo que van a hacer es describirnos o hablar un poco más de cómo nosotros empleamos esas acciones, ¿sí? Pero que también nos puede describir o nos puede indicar cómo usamos otros adjetivos y otros adverbios. Para eso vamos a ver los siguientes ejemplos. Ejemplos de adverbios. ¿Cómo los usamos? Decimos que los adverbios describen la manera en la que una acción está sucediendo, ¿sí? En el primer ejemplo nos dice, Juan sings loudly in the shower. Juan canta ruidosamente o muy alto en la ducha. Me está indicando o me está describiendo que él canta, pero canta bastante alto, ¿sí? Es decir, un adverbio me está describiendo al verbo. Tenemos el segundo ejemplo que sería, My cat
waits impatiently for his food. My cat, mi gato, espera impacientemente por su comida. Ya sabemos que tenemos un gato, ya sabemos que la acción es que el gato espera, pero me estoy describiendo que el gato espera impacientemente. Súper claro. También tenemos, I will seriously consider your suggestion, ¿ok? En este caso sería, yo, yo consideraré seriamente tu propuesta, ¿ok? Si se dan cuenta, seriously, impatiently y loudly, las tres palabras terminan en ly. Eso es una manera bastante fácil de, digamos, identificar cuáles son los adverbios en una oración o en un texto, ¿ok? Entonces, los más comunes, o decir, los adverbios que más podemos identificar con facilidad son los que terminan en L e Y, como por ejemplo loudly, impatiently o seriously. Pero bien, tenemos otro tipo de adverbios, ¿sí? O bueno, digamos, ¿cómo podemos identificarlos de otras maneras? Veamos. También tenemos los adverbios y los adjetivos, ¿sí? A veces trabajan juntos para describirnos, como les decía, a un verbo o en este caso a un adjetivo en una oración. Dice, an adverb modifying an adjective generally adds a degree or intensity or some kind of qualification. En este caso lo que hacen los adverbios modificando el adjetivo es simplemente añadir un grado de intensidad para algo, ¿sí? O también para cualificar, digamos, una acción. Para eso tenemos esos tres ejemplos. El primero se refiere a un grado de intensidad, ¿sí? O bueno, no, en este caso es una calificación. Nos dice, this book is more interesting than the last one. Este libro es más interesante que el último, ¿ok? Entonces, en este caso nos está dando una cualidad que es más interesante. Estamos usando el adjetivo interesting, pero lo estamos conjugando con el adverbio more. Nos está expresando que es más, es una cantidad, ¿sí? Es una calificación más interesante. En el segundo ejemplo también están hablando de intensidad, ¿sí? Del grado de intensidad en el que tú haces algo. En este caso es una pregunta que nos dice, ¿Is my singing too loud? Asked Juan. ¿Estoy cantando muy alto? Preguntó Juan. Estoy usando to, que sería un adverbio, para acompañar el adjetivo que sería loud, ¿ok? Loud en este caso sería muy alto. Estoy cantando muy alto. El verbo en esta oración sería, por supuesto, cantar, cantando conjugado. El tercer ejemplo de esta parte nos indica, this shirt is a very unflattering shade of blue. ¿Sí? Esta camisa es muy incomplaciente con el color de azul que tiene, ¿ok? Es decir, no gustó cómo se usa esa camisa. Entonces, this shirt is very, el very nos está indicando que es un adverbio que me está describiendo que la camisa pues no le gustó. Definitivamente no le gustó, ¿ok? Está hablando de, en este caso, la intensidad o el grado de intensidad ¿de qué? Del verbo unflattering. Bien, ¿qué pasa? Tenemos también adverbios que acompañan a otros adverbios. Es decir, nos hacen las oraciones un poco más largas. Esto comúnmente lo podemos encontrar en lecturas académicas, ¿sí? O lo podemos encontrar en textos un poco más largos. En este caso, un adverbio que acompaña a otro adverbio, tenemos el primer ejemplo que sería The weather report is almost always right. Sí, el reporte del clima es casi siempre, es casi siempre acertado. En este caso, casi me está acompañando a siempre, que sería a otro adverbio,
y nos está indicando que es casi siempre, ¿ok? Que casi siempre es bien. Tenemos también que, de hecho, también puedes usar como los adjetivos varios adverbios en una oración para indicar o para, digamos, describir un poco más intenso una oración. Para eso tenemos este ejemplo en el cual tenemos tres adverbios juntos. Dice, Juan sings rather enormously too loudly. Tenemos rather, tenemos enormously, que sería uno común porque termina en ly, y tenemos too loudly. Es decir, tenemos cuatro adverbios. No serían tres, serían cuatro. Loudly, al final de la oración también sería un adverbio. Muchas veces esto puede llegar a ser bastante confuso, ¿sí? Y bueno, puede que el día de hoy también lo llegue a ser porque es bastante información. Son 8 partes del discurso que tenemos que conocer. Sin embargo, como les digo, no es cosa de que uno pueda ver solamente una vez, sino es cosa de que podamos volver a consultar lo que es la información, que podamos soportar la información con otro material. Y bueno, yo fácilmente les puedo compartir más material para que ustedes lo puedan ver fácilmente. Bueno, básicamente eso es todo en cuanto a adverbios. Tenemos los adverbios que me conjugan el verbo, los adverbios que me acompañan a un adjetivo y los adverbios que se acompañan con más adverbios, ¿sí? Para agregar más intensidad todavía a lo que es la oración. Bien, con esto terminamos la quinta parte del discurso. Tenemos sustantivos, nouns, tenemos pronouns, pronombres, tenemos adjectives, adjetivos, tenemos los verbos, verbs, y tenemos adverbs, que serían los adverbios. Es decir, todavía nos quedan 3 partes del discurso. Por ahora solamente busquemos entenderlo, ¿sí? Luego tenemos las preposiciones. ¿Cómo identificamos las preposiciones? Bueno, las preposiciones básicamente son las que nos dicen dónde y cuándo algo está en relación a otra cosa, ¿sí? Es decir, dónde y cuándo sucedió una situación que está relacionada con algo, ¿sí? El primer ejemplo nos dice, I left my bike leaning against the garage. Sería, yo dejé mi bicicleta recostada contra el garaje. Contra, en este caso, es una preposición, ¿sí? Nos está diciendo en dónde dejó esta persona la bicicleta cerca de la casa, ¿sí? En este caso, pues bueno, la dejó recostada contra el garaje, ¿sí? Es decir, nos está indicando un lugar en esta ocasión. También tenemos este segundo ejemplo que sería She put the pizza in the oven. Este es otro caso que también nos está indicando dónde está la pizza, ¿sí? Ella dice, o bueno, yo digo, ella puso la pizza en o dentro del horno. Ya sabemos dónde está la pizza. Es decir, la preposición in me está indicando el lugar en el que ella puso la pizza. Es súper fácil de identificar, ¿sí? Normalmente es cuando y dónde sucede algo o dejamos algo en relación a otra cosa. Veamos más ejemplos de preposiciones, ¿sí? Tenemos 4 tipos de preposiciones. La primera de ellas son preposiciones de lugar, ¿sí? Nos indican, digamos, a un sitio al que vamos, como por ejemplo, look to the left, mira a la izquierda, and you'll see your destination. Mira a la izquierda y verás nuestro destino. Lo usamos normalmente para dar indicaciones. Yo puedo decir como, look to the right, and you'll see your destination. Ahora lo estoy cambiando, estoy diciendo, mira a la derecha y vas a ver tu destino, ¿sí? Normalmente, como les digo, usamos las preposiciones de dirección para indicar a una persona cómo puede llegar a un sitio.
También tenemos las preposiciones de tiempo. Estas nos indican más que nada desde cuándo sucede algo o hasta cuándo, digamos, hasta cuándo va a estar válido o tiene fecha de expedición un alimento, por ejemplo. Tenemos este ejemplo de we've been working since the morning. Nosotros hemos estado trabajando desde esta mañana. Tenemos la preposición desde, que sería preposición de tiempo, y me está indicando desde cuándo o desde qué hora yo estoy trabajando, ¿sí? Desde qué hora del día yo estoy trabajando. También tenemos preposiciones de lugar, como por ejemplo, we saw a movie at the theater. Nosotros vimos una película en el cine, at the theater, y tenemos también preposiciones de espacio. Esto ya me indica en qué lugar de la ubicación está cierta, digamos, persona o está cierto objeto. Yo puedo decir, the dog hid under the table. El perro se escondió debajo de la mesa. ¿Ok? Me está indicando el espacio específico en el cual está escondido el perro. Entonces, preposiciones nos indican cuándo y dónde sucedió algo. Tengo preposiciones de dirección, preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar y preposiciones de espacio. ¿Ok? Ahora sí podamos continuar con la siguiente parte del discurso, que en este caso serían las conjunctions, ¿sí? O las conjunciones. En este caso, las conjunciones son palabras que me van a, digamos, a vincular otras palabras o me van a ayudar a vincular frases o, digamos, cláusulas completas, ¿sí? Cláusulas completas, esto se refiere a oraciones que tienen permitido o que no tienen permitido estar juntas, ¿sí? De acuerdo a las reglas gramaticales. Es decir, las conjunciones son palabras que nos ayudan a que el discurso suene mejor, a que el discurso suene como más, digamos, como más continuo. En este caso, conjunctions make it possible to build complete sentences that express multiple ideas. Es decir, que las conjunciones nos ayudan a construir oraciones complejas, es decir, son oraciones que se juntan, ¿sí? Digamos, tenemos tres oraciones, yo puedo usar comas y ya tengo una oración compleja. Y estas nos ayudan a expresar ideas múltiples. Vamos a ver directamente en los ejemplos. Acá nos explican fácilmente esto. Yo puedo decir, I like marinara sauce. I like Alfredo sauce. I don't like puttanesco sauce. ¿Sí? Cada una de estas oraciones expresan una idea clara. Que a mí me gusta la salsa marinara, me gusta la salsa Alfredo, pero que no me gusta la salsa puttanesca. ¿Qué pasa? No es que esté mal. No está mal expresada, digamos, todas estas oraciones. Pero ¿qué pasa? Nos están diciendo de una manera menos eficiente cómo lo que me gusta y lo que no me gusta. Ahora bien, ¿cómo puedo yo en este caso usar conjunciones y que suene mejor? Yo puedo usar and, puedo usar but. Yo puedo considerar, en vez de decir enlistar las oraciones, yo puedo decir I like marinara sauce and Alfredo sauce, ¿sí? Me gusta la salsa marinara y la salsa Alfredo. Pero, but I don't like puttanesca sauce. Si se dan cuenta, pasé de tres oraciones separadas por un punto a hacer una sola oración compuesta usando conjunciones. En este caso usé, me gusta la salsa marinara y la salsa Alfredo, pero no me gusta la salsa puttanesca. Se ve mucho mejor, suena mucho mejor y es más directo. No tengo que hacer las pausas respectivas por los puntos, sino que simplemente lo digo más continuo. Es decir, me hace mi discurso un poco más placentero al momento de decirlo y al momento de las personas entenderlo. Entonces, parte del discurso número 7, las conjunciones o conjunctions in English.
Eso nos lleva a la última parte del discurso. En este caso sería articles o los artículos en español. Y a diferencia del español, en inglés solamente tenemos tres tipos de artículos, bueno, tres artículos. Y los reducimos a dos tipos de artículos, ¿ok? Tenemos los artículos definidos o específicos y los artículos indefinidos o inespecíficos. Sí, podemos definir los artículos como palabras que nos van a ayudar a hablar de algo en específico o algo inespecífico. Como les decía, tenemos los artículos definidos e indefinidos y este tipo de artículos los usamos dependiendo de qué tan específico necesitamos hablar sobre cualquier tipo de cosa. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos llegar a usar los artículos. Tenemos el primer ejemplo aquí arriba. Podemos decir appear, ¿sí? Una pera. Tenemos the brick house, la casa de ladrillos, y tenemos an exciting experience, una experiencia muy emocionante. Todas estas que están en negrita son palabras que son artículos, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos a y an, que ambos son artículos indefinidos. ¿Por qué? No es lo mismo que yo diga un carro a que yo diga el carro, como esos dos ejemplos que tenemos acá abajo. Si yo digo el carro, yo estoy hablando de un carro que específicamente yo conozco, o bueno, que yo considero que la otra persona ya sabe cuál es, que ya conoce, ¿sí? Pero si yo digo un carro, yo estoy hablando uno que no es específico, puede ser cualquiera. Yo puedo decir, por acá acaba de pasar un carro, pero yo no lo conozco. Es muy inespecífico. Entonces, eso quiere decir que a y an, ¿sí? Son artículos indefinidos, mientras que the es un artículo definido. ¿Cómo los identifico? Yo uso a cuando la palabra o bueno, el sustantivo del cual yo estoy hablando está, o bueno, empieza por una consonante. Mientras que yo uso an cuando la palabra que le sigue al artículo es una palabra que empieza con una vocal. Así de fácil yo puedo saber cuándo uso a y cuándo uso an. Entonces, a cuando viene una palabra con consonante y an cuando el sustantivo es una palabra que empieza con vocal, ¿ok? Para que haya, al momento de pronunciarlas, las palabras sean más fluidas. ¿Y qué pasa? Esta palabra, tanto a como an, me indican o me definen uno o una, ¿sí? Unos o unas. Mientras que the, que es un artículo definido, esta sí me indica cuando es algo específico. Yo puedo decir la casa de ladrillos, yo puedo decir el vaso, yo puedo decir las casas azules, o yo puedo decir los asientos amarillos. Es decir, este artículo lo puedo usar para el, la, los y las. Mucha gente se confunde con esto, pero de hecho es mucho más fácil. En español usamos cuatro artículos para indicar, como les acabo de decir, el baño, la casa, los abrigos, las sillas. Y en inglés simplemente pongo the, que es un artículo que me va a expresar cualquiera de esas, ya sea singular o plural, ya sea masculino o femenino. Digamos que tenemos una facilidad al momento de usar artículos en inglés. Ahora bien, veamos estos ejemplos. Usamos en uno de ellos un artículo definido y en otro de ellos un artículo indefinido. ¿Ya? Tenemos, did you buy the car? Tú compraste el carro. Estoy hablando de uno en específico, ¿sí? Mientras si yo digo, did you buy a car? Yo estaría, compraste un carro. Es decir, cualquiera, es inespecífico. En este caso, yo puedo usar ambos, pero como les comentaba, uso de cuando es un carro en específico, digamos que ya se había hablado de comprarse, mientras que a car, yo puedo usarlo cuando es
no sé, alguien me dijo, bueno, me voy a comprar un carro, pero no me especificó, digamos, una marca, digamos, un color ni nada, sino me dijo, voy a comprar un carro, yo en ese caso yo puedo decir, compraste uno. De esta manera usamos o especificamos los artículos en inglés. Bien. De esta manera, pues, culminamos las 8 partes del discurso, ¿sí? Vamos a hacer una recapitulación. El primero de ellos fue sustantivos, es decir, el sujeto de la oración. El segundo serían los pronombres, pronouns, que serían las palabras que me sustituyen al sustantivo. Sí, en vez de yo decir Mario, yo puedo decir él. Tenemos también los adjetivos, que son palabras que me describen al sujeto en general. Yo puedo decir el carro azul, el sujeto sería el carro y azul sería el adjetivo. Luego tenemos los verbos, que ya serían las acciones o, digamos, los estados de ser. Tenemos también los adverbios, que la mayoría del tiempo lo que hacen es describirnos los verbos. Tenemos de igual manera lo que son las preposiciones, ¿sí? Tenemos las conjunciones y finalmente tenemos los artículos. Bien. No sé si tengan alguna duda, algo que no haya quedado tan claro hasta ahora. Lo pueden escribir para que no haya delay en los audios. Ahorita en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a empezar una pequeña evaluación, digamos una pequeña actividad en la cual necesito que ustedes participen activamente por el chat, ¿ok? Teniendo en cuenta que el audio pues no nos colabora por la conexión a internet. Bien, no veo ninguna duda, ninguna pregunta. Bien, ahora vamos a empezar, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Va a ser un pequeño quiz. Yo primero les voy a mostrar una oración. En esa oración va a estar subrayada una palabra en específico y ustedes van a intentar identificar qué parte del discurso es esta palabra en específico, ¿ok? Para eso vamos a empezar con el primer ejemplo. Por acá tenemos, ok, nos dice, revisa la siguiente oración, ¿sí? E identifica qué parte del discurso es. En este caso tenemos, he brought it today for the class. Él lo trajo hoy para la clase. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería en este caso eh, la parte del discurso que está subrayada? ¿Esta palabra qué sería? ¿Será un sustantivo? ¿Será un noun? ¿Un pronoun? ¿Un adjective? Profe, es un ¿Será pronombre. un verbo, a verb, an adverb, a conjunction? Las partes del discurso, que son 8, muy bien. Lo que necesitamos en este momento es simplemente conocerlas para luego poder identificar en un texto, la próxima clase, bien las palabras que vamos a estar usando, ¿sí? Las podemos clasificar, podemos entender si es un verbo, si es un adjetivo, si es un sustantivo. Por los momentos simplemente vamos a enfocarnos en esta actividad. Cuando decimos he, sería el sujeto. Ok, pero ¿será que un noun, un pronoun, un adjetivo? ¿Cómo lo escribo? Profe, es un pronombre. Es un pronombre. ¿Cómo lo digo yo en inglés? ¿Y será un nombre? Digo, ¿un noun o un pronoun?
teniendo en cuenta que es un sujeto. En este caso es el sujeto de la oración. ¿Será un noun o será un pronoun? Muy bien, veo que Liliana y Pedro pusieron que es un pronombre y de hecho, it's a pronoun, ¿ok? Estoy hablando, él compró, digo, él lo trajo hoy a la clase. Es decir, él trajo algún objeto a la clase. En este caso, he es un pronombre de él, ¿ok? Yo puedo decir, Mario brought it today to the class. O puedo decirlo, he brought it today for the class. ¿Ok? En este caso identificamos esto como un pronombre. Bien, veamos el segundo ejemplo. Tenemos esta oración. Nos dice, Alan eats a lot of food very slowly. Dice, Alan eats a lot of food very slowly. Si lo traduzco diría, Alan come mucha comida muy lento. ¿Qué parte del discurso será esta palabra que está subrayada? Profe, es un adverbio que significa muy, Es un adverbio de Ok. cantidad. Y Oliver nos dice que es un pronombre. En este caso, very es muy. Sí, me está indicando. Bueno, ya me dijeron que Alan, que sería el sujeto, profe, pero come, que el sería el pronombre verbo, fue el la primero. acción, sí. A lot of food, mucha comida. Very slowly. En este caso, very me indica que es un adverbio, ¿ok? En esta oración tenemos varios adverbios. Pero ¿qué pasa? Me está diciendo que come muy lento. Es decir, me está describiendo la acción. ¿Cómo está haciendo la acción? Una persona puede comer muy lento o puede comer muy rápido. En este caso es muy lento. Y tenemos esta otra oración, muy bien en los que... Profe, es un adverbio que significa muy, Disculpe, no le entendí. Es un adverbio de profe, cantidad. es que la Exactamente. Me está está diciendo que mala. es muy lento, ¿sí? Thank you so much. Tenemos, tenemos en este caso, Profe, pero el pronombre fue el primero. No sé. disculpe, no le entiendo. Bueno, tenemos ese otro ejemplo que sería The little boy reads a big book. El niño pequeño, sí, o el niño lee un gran libro. Ok, Oliver, sí, yo entiendo que participas. En este caso, pues, creo que es mejor que lo escribas en el chat porque si no, no nos vamos a entender, ¿sí? Yo entiendo que es por la situación de la conexión, no pasa nada. En ese caso, te invito a que lo escribas. Ok, tenemos ese ejemplo. El niño lee un gran libro. Es que él está mala. Sí, claro, yo entiendo, yo entiendo. Ok, the little boy reads a big book. Muy bien, Erika, adjetivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será adjetivo? En este caso me está diciendo un libro grande. Un libro grande, es decir, me está describiendo un sustantivo. Muy bien, es un adjetivo. Y este último ejemplo, sí, tenemos The moon shines brightly tonight. La luna brilla esta noche. La luna, ¿qué será? Muy bien. La luna it's a noun, sí, es decir, es un sujeto. It's a noun. Y este último ejemplo dice, Alex played basketball today. Sí, Alex jugó
basketball hoy. En este caso, played sería un verbo. Me está indicando que él jugó. Ya sería una acción, ¿ok? Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden fácilmente, como les digo, me pueden escribir, pueden comentarme en el foro, pueden también, como les he comentado previamente, ustedes pueden soportar lo que es esta información por medio de videos en YouTube o lo pueden soportar por medio de Google. Ahí van a encontrar muchas páginas. De igual manera, yo les voy a compartir, digamos, recursos, les voy a compartir material que a ustedes les puede servir para que puedan clarificar o puedan ver de otra forma lo que fue el contenido de la clase de hoy, ¿sí? Hoy simplemente vamos a enfocarnos en lo que es partes del discurso. Ya vimos que son 8, estamos especificándolas. Y bueno, nada, me parece que lo hicieron muy bien en esta actividad, lo hicieron muy bien.